Bienvenidas una semana más a Virtuosas. Hola mis hermanas, ¿cómo están en esta semana? Quiero volver a darles un nuevo curso sobre sanidad divina y hoy es nuestro quinto día sobre este estudio, donde vamos a seguir estudiando cómo la paz y la armonía del Señor viene a nuestras vidas, no solo para recibir la salvación, porque la salvación de Dios es el primer paso, pero media vez tú vuelves a esta salvación y tú entregas tu vida al Señor, la bendición que Dios nos da es ser sanos desde dentro hacia afuera, porque la sanidad de Dios viene como un regalo para ti. Muchas mujeres se me han acercado y me han dicho, pastora, yo quiero ser libre, yo quiero sanar mi alma, yo quiero quitarme, ¿cómo puedo quitarme esta pesadez de mi corazón? ¿Cómo puedo deshacerme de mis pecados sin que me atribulen precisamente en la noche? Y esa es la bendición cuando somos hijas de Dios. Tenemos la gracia de poder estudiar estos pasos que yo te he estado dando en estas semanas para que tú escudriñes tu corazón, y por eso yo las animo a que tengan una libreta y vayan apuntando. Y muchas veces el Señor os va a ir mostrando poco a poco cosas que ha habido en nuestros corazones o cosas que ha afectado tu vida, y tú apúntalas y ve meditando en su palabra. Porque como he dicho, el alma es el asiento de las emociones y el espíritu es la vida misma del hombre y está asociado en el acto de adoración. Eso lo podemos ver en Juan 4:24 y 23:24. Nuestro espíritu debe estar sujeto a la voluntad de Dios y ser dirigido por el espíritu. Esto se llama caminar en el espíritu. Cuando hablamos de caminar en el espíritu, no solo es estar caminando en una nube y sentirte siempre asociada a las cosas angelicales y celestiales. No, es que, como hemos dicho, somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y vamos a leerlo. Y dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, lo que dice aquí en este versículo es que sea guardado sin mancha, es que tú logres entrar en una dimensión donde Cristo no solo ha entrado en tu corazón como tu Señor y Salvador, sino que ha entrado hasta lo más recóndito de tu alma, hasta lo más recóndito de tu cuerpo y tu espíritu, sanando cada área, y tú puedas lograr encontrarte y permanecer libre de todo pecado, porque lo es. Somos capaces, y vamos a estudiar hoy esto, somos capaces de ser libres de toda mancha, de todo pecado, de toda transgresión que tenemos en nuestro corazón, y cómo Dios permite que nosotros seamos libres. Amén. También dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando habla aquí, la palabra es de Dios, es viva y eficaz. Nosotros estaba orando por una hermana, y es un testimonio hermoso que quiero compartir con vosotros. Y esta semana el Señor me mostraba que la armadura de esta persona estaba ya agrietada. Cuando las personas van a la guerra, su armadura física se agrieta, se abolla, ha estado muy usada. Y entonces yo veía cómo esa armadura estaba agrietada, rajada, abollada, ya vieja, hasta la pátina del metal estaba ya tan rayado. Y entonces el Señor me decía, vamos a subir. Cuando tú subes de un rango en lo natural, del ejército natural, cuando tú subes de rango, se te da un nuevo traje, unas nuevas insignias que demuestran tu rango oficial alto.
Y en el Señor pasa lo mismo. Y el Señor me habló y me ha dicho, le voy a cambiar su armadura y voy a subirla de rango, porque cuando Dios nos mete en diversas pruebas, no es para acabar contigo, es para transformar tu alma, para transformar tu carácter, para transformar tu espíritu. Y entonces ya no eres aquella persona pesimista que yo puedo decir, miren qué lindo el día, ay, pero es que el día está horrible. Y hay personas que a veces le huyen las personas porque cada vez que abren su boca son tan pesimistas. Pero esa persona pesimista, cuando llega a tener un encuentro del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, su manera de hablar cambia. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Como a esta hermana, Dios le cambió su armadura para subirla de rango, puesto que ella había sido una mujer que Dios había estado probando. Pero lo victorioso de eso es que ella había ganado la batalla. Y entonces el Señor, en su gracia y su amor, transforma el corazón de esta mi hermana, la sube en su rango espiritual, no para que ella se crea más que los demás, sino para que ella pueda entender a los demás. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Amén. Vamos a continuar. ¿Se recuerdan de los 5 pasos que os di acerca para poder vencer aquellas cosas como las ofensas, el miedo, la amargura, la lujuria del alma y las obras de la carne? Yo os puse 5 pasos, pero yo estoy segura que han de haber más. También os pedí que tengáis una libreta y vayáis apuntando aquellas cosas que, aparte de estas, te afectan a ti tanto. Y os he puesto los versículos al lado para que vayáis viendo y estudiando en casa. Una de las grandes zancadillas y piedras de tropiezo que Dios pone en los caminos es la ofensa, que te ofendes con cualquier cosita que te digan, y el temor. El miedo, miren, no solo es el miedo de cuando tú eras chiquita y tienes miedo o tienes miedo de cosas. Hay veces, escuché la prédica de una hermana pastora que ella decía, yo temía tanto que mis hijos fueran lastimados o que pasara algo malo a mis hijos, y pasó algo. El Señor se llevó a su hijo pequeño y ella lloraba desconsolada. Y ella decía como Job, lo que yo más temía es lo que me sobrevino. Pero Dios le habló, aún estando en el hospital, esperando la peor noticia. Dios le habló y le dijo, sí, ha pasado lo que tú más has temido, pero yo ahora te doy mi gracia, que es suficiente en este momento. Y esa mujer, a pesar que le dieron la noticia de que su hijo había muerto, esa gran mujer empezó a orar por las enfermeras y los médicos que estaban ahí, y muchos de ellos aceptaron al Señor. Y miren, el temor a veces nos consume, pero cuando nosotros dejamos que Dios se encargue de nuestras vidas y se encargue de los nuestros, entonces el temor se va, porque dice la palabra de Dios, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Amén. Hoy vamos a ver el precio de nuestra sanidad. Cristo la pagó en la cruz. Les cuento, esa es la buena nueva, es Cristo pagó por tu salud en la cruz. Ayer que estaba estudiando esto, nosotros mantenemos música que nos ministre, música más cuando estamos buscando al Señor, o estamos mi esposo y yo estudiando y elaborando nuestras prédicas, siempre ponemos alabanzas de fondo. Y esta alabanza en especial empezaron a hablar y a ministrar en lenguas. Y yo tuve que dejar mi mensaje y me paré y me puse a adorar al Señor y a ministrar mi alma, a ministrar mi cuerpo y mi espíritu y empezar a adorar en lenguas. Y miren, hermanos, yo empecé a sentir cómo el Espíritu de Dios empezó a vivificar mi espíritu y puedo entender. Y Dios me decía, yo morí en la cruz. Hermana, Cristo murió en la cruz. Cristo pagó un precio por ti. No importa cuál sea la enfermedad que tengas, aún porque nosotros hasta categorizamos las enfermedades. La enfermedad que Dios puede sanar y las enfermedades que quizás solo a los más escogidos o a los más cercanos Dios quizás los sane. Pero te cuento una cosa, mi padre murió de cáncer, mi madre Dios la sanó de cáncer.
Dios es un Dios soberano y Dios es un Dios que sana cáncer. Dios es un Dios que sana cualquier enfermedad, porque Dios no pone una lista, las enfermedades por las que yo morí y las enfermedades por las que no morí. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que se arrepienta. Él cuando murió en la cruz, murió por todos tus pecados y por todas tus iniquidades y por todas tus enfermedades. Amén, gloria a Dios. Por eso Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, en plural, transgresiones y pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. En Salmo 129:3 se cumple la palabra profética que dice, los aradores araron sobre mis espaldas, hicieron largos surcos. Y si tú lees los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, cuenta la historia de la crucifixión. Lo que a Jesús le hicieron fue terrible. Aquí lo podemos leer en Mateo 27:26, en Marcos 15:15, en Juan 19:1. Por ejemplo, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que los soldados, dice que a pesar después de haber hecho caminar a Cristo con la cruz en sus espaldas, dice que le quitaron sus ropas y le pusieron una corona de espinos. Dice que le pegaban patadas y le escupían y se burlaban de él. Salve, oh rey de los judíos, salve, oh rey de los judíos. Y dice que él no abrió su boca, porque Isaías cuenta que él como un cordero fue al matadero. Y en 1 Pedro 2:24 dice, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Gloria a Dios. Por sus heridas, ustedes, escúchame bien, ustedes han sido sanados. Ustedes han sido sanados. Eso es lo que dice 1 Pedro 2:24. Escucha bien, mi hermana. No hay límite en la palabra de Dios. No hay límite que Dios no pueda traspasar y sanar tu cuerpo, traspasar y sanar tu vida o la vida de tus seres queridos. Cuando el centurión llegó ante Jesús, Jesús le dije, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, Señor, si tú solo dices la palabra, mi siervo sanará. Y dice que Jesús se maravilló de la autoridad que este hombre tenía. Y él le dijo, yo soy hombre sujeto a autoridad. Miren qué tremendo, un hombre sujeto a autoridad. Y dice que Jesús se maravilló y dio la palabra. Y él estaba con tanta certeza de que Jesús, el Rey de Reyes, iba a sanar a su siervo. Y en ese momento dice que el siervo fue sano. ¿Por qué? Porque la fe es la que movió a misericordia al Señor. Amén. Muchas veces nosotras no creemos que Dios va a sanarnos, pero la sanidad de Dios es instantánea y se los digo en primera persona. Cuando Dios me sanó a mí de una enfermedad de 7 años, sufriendo de no poder comer mis alimentos adecuadamente, de gluten, de lactosa, 7 años donde yo también sufrí todo lo que es agua, alcohol, shampoos, jabones, yo no podía tocar nada de eso. Y era una esclavitud en que yo me veía día a día, una esclavitud en que yo no podía ser libre. Y yo clamaba al Señor. El Señor me llevó a un viaje en el cual un profeta oró por mí. Pero yo sabía que cuando yo iba en el avión para esta ciudad, el Señor ya me había sanado. Su sanidad fue instantánea, pero yo tenía que creerla. Yo tenía que apoderarme de esa palabra hermosa. Yo tenía que sentir el toque del Señor y así fue. Fue instantáneo. Y yo me recuerdo cuando yo vine a España, yo podía volver a danzar, podía volver a gozarme ante la presencia de Dios por el hecho de sentirme libre, el hecho de sentirme sana. Esa es una gran bendición. Y como dice
En Isaías 56 dice, entregué mis espaldas a los que golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los escupitajos. También en Mateo 27:26, Marcos 15:15, Juan 19:1. Yo quiero que vosotros lo busquéis y lo leáis porque habla precisamente de esos momentos en que Cristo fue transgredido por nosotros. Esto se cumplió en el terrible acto de flagelación que los soldados romanos le infligieron según el orden de Pilato. Ahí es cuando yo les estaba contando que cogieron y lo tiraron al suelo y le pusieron una corona de espinos y se burlaban. Y después de haberlo escupido, de haberlo pateado, después de haberlo como persona, de haberlo degradado a lo más bajo, lo subieron y lo clavaron en el madero. Ahora, mi querida hermana, no dudes que Dios no pueda hacer nada por ti. No dudes que Dios no sea capaz de sanar depresión. No estamos hablando quizás de un cáncer, pero sí de una depresión. Quizás de una dependencia a narcóticos o pastillas. Dios puede sanarte y sacarte de ese muladar, de esa ciénaga. Dice en Malaquías 4:2, uno de los últimos capítulos del Antiguo Testamento, en el versículo 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y otra versión dice, y saldréis y saltaréis como aquellos becerros, como aquellos bebés becerritos recién alimentados. Yo vi una vez un programa donde en el invierno en Noruega tenían a todas las vacas metidas en su granero. Y cuando viene la primavera, el primer día que sacaron a las vacas, miren, daba gusto ver a los animales. Saltaban en el campo de emoción porque se tiraron casi 6 meses de invierno sin tocar el césped. Y cuando abrieron aquellos corrales, las vacas saltaban de emoción. Y así dice, Dios trae la salvación a ti, saldréis y saltaréis como aquellos becerros de la manada. Yo les digo, mis hermanas, cuando Dios abrió esa cárcel para mi vida y yo pude ver que la salvación y la sanidad entró a mi corazón, saltaba de gozo. Yo me recuerdo, mi madre llegó ese día y me dijo, ¿qué quieres comer? Y yo le decía a mi madre, quiero comer de todo. Yo necesitaba alimentarme porque yo ya había experimentado la luz de Cristo Jesús en mi vida. Y yo le dije a mi madre, quiero comer de todo lo que tengas. Y empecé a comer y me di cuenta que nada podía lastimar mi cuerpo otra vez porque había recibido la salvación de Cristo Jesús en mi vida y pude sentir la misericordia del amor de Dios hacia mi persona. Hermana, si Dios hizo eso, hay papeles médicos que tengo yo que lo único que me podía tranquilizar eran los medicamentos o abstenerme a comer estos alimentos. No había cura para mí, no había esperanza para mí. Pero Dios dijo todo lo contrario. Hay esperanza para ti y hay cura para ti y hay salvación para ti y hay sanidad para ti. Gloria a Dios. En Salmo 103. Es una bendición llegar hasta aquí y ver que la sanidad en el Antiguo Testamento era una doctrina firmemente establecida. Y como dice David en Salmo 103, vamos a leer Salmo 103, del 1 al 5, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, espíritu, alma, cuerpo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida
y el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Miren, cuando usted lee esto, David estaba hablando de esto cuando él estaba rodeado, cuando sus enemigos se veían que David estaba pasando una grave enfermedad y decían, ¿cuándo va a morir este? ¿Cuándo va a morir este rey? Al fin que nos deje la paz para poder hacer lo que nosotros querramos. Y David decía, alma mía, alaba al Señor, bendito sea el Dios. Y él se levanta y empieza a levantar ese cántico de gracias, ese cántico que lo fortaleció, ese cántico que ciñó sus lomos y levantó y forzó sus brazos. Hermana, hermano, a ti te digo, canta cuando tú te sientas mal, cuando tú estás peor, es cuando tú tienes que levantar tu voz y decir, no me importa que los enemigos me estén rodeando a diestra y siniestra. No me importa, Señor, que el médico haya dictado esta enfermedad sobre mi vida. No me importa, porque si yo levanto mi cántico al Señor y bendigo el santo nombre de Dios, porque su misericordia es grande, porque su misericordia me rodea, entonces yo puedo ver la bondad de mi Señor. Y hay 5 pasos en este capítulo de Salmos que quiero mencionar rápidamente. El número 1 dice, Él perdona todos nuestros pecados. Amén. El número 2, Él cura todas nuestras enfermedades. Estos 2 primeros elementos están entrelazados entre sí. Si creemos que Él perdona todas nuestras iniquidades con su grande misericordia, entonces Él sanará todas nuestras enfermedades. Miren, creer que Él perdona, creer que Él sana. Si tú crees que Él perdona y Él sana, estas 2 van de la mano. Cuando tú lo crees, entonces todo lo demás viene por sí solo, porque dice, Él redime nuestra vida de la destrucción, sacándonos del horrible pozo de destrucción, como dice Salmo 2. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Gloria a Dios, porque cuando nosotros nos sentimos en esa ciénaga, nos sentimos desesperados, porque cuando uno quiere avanzar en la ciénaga, tus pies se quedan aún más hundidos y pesados. Un día estuve orando yo por un joven y este chaval había dejado todos los caminos del Señor y recién estaba volviendo a los pasos del Señor. Y el Señor me dijo, dile, ¿por qué te has metido en la ciénaga? Y a veces creemos que es Dios quien nos mete en la ciénaga y somos nosotros mismos quien cogemos y caminamos en la ciénaga porque no nos damos cuenta que es el Señor quien nos quiere sacar de ahí, quiere que tú avances. Y entonces aquí el versículo 2 dice, y Él entonces puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¡Wow! Cuando nosotros decidimos salir de ese pozo cenagoso, entonces Él automáticamente te eleva y te pone sobre la roca. ¿Y quién es la roca, mi hermana? Sino Cristo. Él corona nuestra vida con sus bendiciones. De modo que, como dice el salmista, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y viviré en la casa de Jehová para siempre, como dice Salmo 23:6. Ciertamente la bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y miren, yo desde el día, hace 7 años el Señor me sanó. Desde el día que Dios me sanó, la misericordia y la bondad de Dios ha sido día a día y mi camino día a día. Pero yo no olvido de donde Dios me sacó para poderle decir a aquellos que están cautivos, hay salvación y hay salud para ti. Gloria a Dios. Y luego dice, Él renueva nuestra juventud. Mujeres, eso nos gusta a nosotras, como las del águila. En cierto punto de tu vida,
de su vida, el águila comienza a debilitarse rápidamente. Entonces, justo cuando creemos que va a morir, de repente ella se recupera y recupera su vigor y su juventud. La renovación de la juventud es una promesa que encontramos en Job 25, que dice: su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Fíjense, mis hermanas, que para mí este versículo fue exactamente así. Yo llegué a un punto en que mi cara se desfiguraba, mis ojos se me inflamaban, mi cara tomaba una forma totalmente, era horrible ver mi cara desfigurada. Y yo le oraba y decía: Señor, mi piel, Señor, cómo no podía usar cremas, no podía echarme nada, ni los medicamentos me hacían bien. Y yo oraba al Señor, decía: Señor, mi cara cómo está desfigurada, Señor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo voy a llegar yo topando suelo, topando lo más bajo de la enfermedad? Y yo clamaba en mi angustia y decía: Señor, sácame de este pozo, Señor. Y dice: su carne será tierna como la del niño. Y cuando Dios me sanó, mi piel se rejuveneció. Yo no lo podía creer. Yo le decía a mi esposo: mírame la cara. Todo el mundo me decía: ¿usted qué cremas usa? Ay, la bendición de Dios y su misericordia. Porque Él rejuveneció primero mi alma y mi espíritu, que es el reflejo de lo físico. Si tú estás cargada espiritualmente, almáticamente, por fuera sale y se nota. Pero cuando Dios trabaja dentro y empieza a rejuvenecerte dentro y empieza tu forma de hablar a cambiar y empiezas tu forma de hablar a las personas, hablarle a tu esposo, hablarle a tus vecinos, hablarle a tus hermanos en la iglesia, cuando tú empiezas a hablar bendición. Yo no es que sea una persona que todo lo ve bonito y que a veces parece hipócrita, uno está diciendo: qué bonito, que me cae bien, todo el mundo me cae bien. No, es porque cuando Dios ha hecho una obra en ti, tú has entendido que tu vida está bajo la gracia y soberanía de Dios. Amén. También dice en Salmos 6:2, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Puede desviarte. El Salmo 32 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén y amén. Eso dice el Salmo 107:20. Jehová envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces tú has estado al límite? Al límite, mi hermana. Así como se sentía David, rodeado de sus enemigos, escarniendo en contra de él, ya queriéndose librar de él en su lecho de muerte. Y él clamó y Jehová le respondió y envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina, porque sus enemigos estaban a la puerta de su casa, queriendo entrar y apoderarse de su reino. Pero déjame decirte que aunque Satanás esté a la puerta como león rugiente queriendo devorar, porque así es como dice la palabra, no va a poder, porque Jehová enviará su palabra y te librará a ti de toda ruina y toda enfermedad. Así que miren, mis hermanas, que esta palabra las traiga a una nueva dimensión y una fresca unción, que tú puedas sentir el poder de Dios y el amor de Dios en esta mañana, y que puedas ceñir tus lomos, levantar tus brazos, adorar al Rey y bendecir como hizo David en el Salmo 103. Y dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, su santo nombre. Sé bendecida, mi hermana querida. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.